Ok, buenas tardes. El día de hoy vamos a comenzar con la competencia 2, que es sobre el epitelio. Y en lo personal, a mí se me hace la parte más interesante de lo que es la histología, porque básicamente lo que es el epitelio, para empezar, está presente en todo el cuerpo, en todos los órganos, y tiene, o sea, si entiendes el epitelio, entiendes la función del órgano. O sea, es un poquito más como interesante en ese sentido, pero al mismo tiempo tiene mucha diversidad. O a lo mejor y por eso me gusta, porque hay mucha diversidad, tanto en formas, en tamaños, en funciones, y entre más aprendo de epitelios, más complejos se me hacen. Pero pues esta es una clase de nivel básico, entonces pues vamos a mantenerlo un poco sencillo, ¿no? El tejido epitelial se caracteriza por dos cosas, ¿no? Por revestir y tanto superficies y cavidades. O sea, lo vamos a estar presente siempre en las periferias, tanto en las periferias externas como en las periferias internas. Hay muchos órganos que son huecos, o sea, que son como un tubo. Principalmente, pues hablaríamos del tubo digestivo, como lo conocemos, ¿no? Eh, el estómago, el esófago, intestino grueso, intestino delgado, tenemos a la tráquea. eh, o sea, hay una parte del cuerpo que pues es un conducto, ¿no? Entonces todos estos conductos van a tener una cavidad que le decimos lumen o luz. Y al ser conducto, pues siempre va a tener una superficie. Entonces el epitelio lo vamos a encontrar siempre en el lumen, que aquí lo estamos viendo, que es la parte más interna y en la parte más externa también. Aquí en la imagen no lo menciona como epitelio, lo menciona como serosa, es una capa serosa. Todos los órganos ahorita pues ya llevaron anatomía, ya se dieron cuenta que todos los órganos, incluyendo de que hasta los músculos, están recubiertos por membranas. Esas membranas son epitelios, que pueden ser de tipo serosa. Em, y bueno, se le conoce la parte interna como lumen porque cuando lo vemos en el microscopio se ve pues blanco, se ve la luz. Entonces le dicen luz o lumen, ¿no? Em, en ese sentido, la primera clasificación del epitelio lo conocemos como de revestimiento, es decir, que cubre una superficie, ya sea externa o interna, que es el ejemplo que les estoy poniendo aquí. Luego, hay epitelios que se especializan en secretar sustancias, que son las glándulas. Siempre que hablan de glándulas, estamos hablando de algo que secreta sustancias, ¿no? A lo mejor ustedes relacionan más a las glándulas, por ejemplo, a secreción, por ejemplo, de las glándulas lagrimales o las sudoríparas, ¿no? Pero hay otro tipo de glándulas que secretan hormonas. Ahí entra el páncreas, ahí entra la hipófisis, entra el hígado, son órganos glandulares, eh, que están formados por, digamos, con un epitelio especializado. Más adelante voy a profundizar en esa parte. Pero aquí el caso es que el epitelio forma glándulas y estos epitelios se van a encargar de secretar sustancias. Y luego pues tenemos tejido epitelial de tipo mixto, que básicamente recubre una superficie y al mismo tiempo funciona como glándula. Y en ese, por ejemplo, tenemos la mucosa respiratoria. Cuando les hable de mucosa, les voy a hablar básicamente de la parte interna de un órgano hueco. Entonces, en el caso de la mucosa respiratoria, produce mucho moco. Han de saber ustedes más en este tiempo. Entonces, es un epitelio que recubre la superficie de la parte respiratoria y produce moco pues para ir filtrando y limpiando el aire que va entrando, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de epitelio mixto. ¿Alguna duda, algún comentario hasta ahorita? Rogelio. Profe, entonces la pleura, el pericardio y todos esos se les considera tejido epitelial. Sí, sí, y son membranas. Sí. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de pleura y del peritoneo, hablamos de
tanto el epitelio como la secreción, o sea, el líquido que está contenido en eso. O sea, incluye el epitelio, sería más que nada. ¿Sí me expliqué? Camila, ok. Bueno, aquí está un ejemplo de cómo se forman las glándulas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un tejido epitelial como si estuviera recubriendo algo y cómo se van formando las glándulas. Hay dos tipos de glándulas, una que son las que les digo que son como mixtas. Si se fijan aquí nos ponen como un grupo de células como de diferente color y le voy a dar tantito zoom para que vean como si estuvieran secretando algo. Entonces va a haber células unicelulares que sí funcionen como glándulas, van a haber grupos de células que funcionen como glándulas o van a haber estructuras que sean un poquito más complejas con un conducto y igual un grupo de células que igual secretan cosas, ¿no? Cuando secretan cosas, glándulas. Pero va a haber otras glándulas que se separen del epitelio, que queden adentro del órgano o del cuerpo y funcionen como secretores. Más, más adelante, cuando hablemos sobre las glándulas, que profundicemos, pues voy a hablarles sobre todo esto. Ahorita nomás me interesa que entiendan que el epitelio puede recubrir el órgano, puede formar glándulas o una combinación de estas. ¿Dudas, comentarios con esto? Ok. Bueno, algo muy importante cuando hablamos de epitelios es que nos da polaridad en los tejidos, es decir, nos da un sentido. Así como en anatomía decimos dorsal, craneal, caudal y eso, para darnos como una dirección, aquí el epitelio es quien nos da la dirección, qué va arriba y qué va abajo, básicamente. No más que aquí, igual que en anatomía, pues no podemos decir arriba y abajo porque confunde. Aquí usamos apical, que significa que va hacia la luz, y basal, que significa que va hacia el interior del tejido. Entonces, aquí en el ejemplo, siempre que el epitelio apunte hacia la luz, digamos, es que como si este fuera un vaso sanguíneo, por aquí pasa la sangre, entonces este sería la luz del vaso sanguíneo, ¿no? Entonces tenemos epitelio arriba, epitelio abajo. Y para decir la parte apical, pues va a ser hacia la luz. O sea, sería esta zona. Entonces, por eso no se utiliza arriba y abajo, ¿no? Porque se puede confundir. Eh, Doctor, ¿qué dijo que significaba basal? la base donde crece el epitelio. Ah, ok, gracias. Si basal viene de base, ¿no? Entonces, basal es contrario a la luz. Y esto en los epitelios es muy importante porque, por ejemplo, aquí en este de aquí, este es un tipo de epitelio que lo podemos encontrar, por ejemplo, en piel. Podemos ver que en las células más apicales, más cercanas a la luz, están muertas, están aplanadas, cada vez se van como aplanando. Y las que están en la parte basal, en la base del epitelio, son más grandes, redonditas. Otro ejemplo importante de hablar, por ejemplo, en las células del intestino delgado también, vemos que su epitelio tienen como unos pelitos, como unos cepillos en la parte apical, que estos cepillitos, que les decimos microvellosidades, sirven para atrapar nutrientes. Y la parte basal, pues vemos que el núcleo, esto es el núcleo de la célula, de lo que representa el esquema de la célula, pues está más pegado en la base. Entonces, les digo, algo importante del epitelio es que marca una dirección en el tejido. Marca que está arriba, entre comillas, que está abajo, que va hacia la luz, apical, que va hacia la base, basal. A eso se refiere con la característica de polaridad de un tejido. Dice en el texto, la superficie apical del epitelio está libre de tejido, que yo lo estoy comentando como luz. La superficie apical es la luz, ¿no? Libre de tejido, no hay nada. Y le decimos lumen o luz, pues porque es lo que vemos en el microscopio, la luz del microscopio. ¿Ya empezaron a usar el microscopio? Bueno, creo que eso es un sí.
Y bueno, la parte apical es importante porque aquí dice, puede estar cubierta de microvellosidades, de cilios, de queratina o varias cosas, ¿no? Varía, ¿no? Y la superficie basal es importante porque de aquí se ancla el epitelio. Dice parte más baja del epitelio, baja entre comillas, ¿no? Se encuentra unida a una capa de fibrillas y glucoproteínas llamada lámina basal. Aquí está otro concepto importante, que es que todos los epitelios nacen o se anclan de una lámina basal, que aquí en los dibujos, si se fijan, tenemos a las células y nos dibujan una línea abajo. Células epiteliales y nos dibujan una línea abajo igual, ¿no? O sea, las células tienen como una membrana, por así decirlo, de glucoproteínas, es decir, proteínas y carbohidratos, que pues permiten como un anclaje y se llama lámina basal. Entonces, en la parte apical vamos a tener la luz y en la parte basal, la lámina basal. ¿Dudas, comentarios con esto? Ok. Dice, los epitelios están formados por células dispuestas de manera contigua, pegaditas entre ellas. Vean estas imágenes y fíjense cómo nos dibujan a las células pegadas entre ellas. Esto no es característica de todas las células o de todos los tejidos. Hay tejidos que una célula está acá y la otra está acá y la otra está acá, o sea, como si estuvieran separadas. En los epitelios no, los epitelios están pegaditos entre ellas. Y si ya se están dando cuenta, podemos ver que hay diferentes tipos de epitelios, ya sea de diferentes capas, diferente forma, alargadas, alargadas hacia arriba, alargadas hacia abajo, ¿no? Pero una característica es que están pegaditas entre ellas. Que aquí lo dice de manera contigua, ¿no? Prácticamente no existe una matriz extracelular. Y dice prácticamente, matriz extracelular es lo que está afuera, lo que separa una célula de otra. Como ahorita les comento, hay tejidos donde una célula está aquí y la otra está acá. Y el espacio entre una célula y otra, pues le decimos matriz extracelular, afuera de la célula. Entonces dice, prácticamente no existe, porque pues sí, hay un pedacito entre célula y célula, ¿no? Natural. Dice, con lo que presentan una gran superficie de contacto entre ellas. Siempre se están tocando. Las células epiteliales siempre se están conectando e incluso su citoesqueleto se une entre ellos. De manera en que pues estén como coordinadas, o sea, trabajan en conjunto. Em, Cuando vean su clase de biología celular, pues van a ver que el citoesqueleto funciona como un esqueleto en nosotros, ¿no? De ahí el nombre. Es lo que le da la forma a la célula y pues cierta estructura. Entonces, este citoesqueleto, que aquí si se fijan, dibujan como unas estrellitas aquí, hace referencia a que las proteínas que le dan la forma a la célula se unen entre ellas y forman unos complejos, generando tensión mecánica. ¿Para qué es esta tensión mecánica? Para que si aquí anda una bacteria, que no pueda penetrar la célula. O sea, aunque si hay un espacio, aquí está un espacio, aunque si hay un espacio entre célula y célula, generalmente ese espacio tiene una función. En el intestino delgado, pues para pasar nutrientes, en la sangre, pues para pasar nutrientes también, para pasar el oxígeno, para que salga la hormona, etcétera, ¿no? Pero digamos que las células seleccionan qué va a pasar, qué va a entrar y qué va a salir. Entonces, generan una tensión pues a través de este citoesqueleto. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, en la parte apical, la función va a variar, depende de la célula, ¿no? En el caso de la lámina basal, sí comparten funciones, es decir, entre todos los epitelios, todos los epitelios van a tener una lámina basal que comparten estas funciones. Primero, sirve de anclaje, o sea, ahí van a ser la célula y ahí se va a quedar, ¿no? No va a mudarse, porque hay células que nacen en un lugar y se mudan y se van a otro lugar. En el caso de la lámina basal en los epitelios permite eso, ¿no? Aquí naces y aquí te quedas. Luego dice, participación en la determinación de la polaridad. Pues esto ya lo expliqué. Si identificamos la lámina basal es porque ahí es la parte basal.
Luego dice, induce diferenciación celular. En el caso de la piel, yo ahorita les muestro una imagen donde se alcanza a ver que las células cercanas a la lámina basal son redonditas y las células que están más alejadas de la lámina basal son aplanadas. Eso es porque induce una diferenciación celular. La célula entiende que si va pegada a la lámina basal, tengo que ser redondita, por dar un ejemplo, ¿no? Y en el glomérulo del riñón actúan como barrera de filtración selectiva. Es decir, esta que básicamente es una tira de proteínas, como si fuera el piso, digámoslo así, hay láminas basal que tienen como hoyos, poros. Esos poros sirven como filtración. También están presentes en la sangre. Aquí el ejemplo es el glomérulo renal, ¿no? Em, entonces, estas son las funciones que sirven a la lámina basal. Filtración selectiva, aquí lo menciono así porque también puede no filtrar. O sea, puede filtrar y puede no filtrar. Específicamente en el glomérulo del riñón es más importante esta función, pero está presente esta misma función en las demás láminas basales. ¿Alguna duda, algún comentario? Ok. Bueno, entonces aquí en la imagen pueden distinguir que estas de aquí, o sea, toda este hilera, ¿no? Son, son epitelios. Y y esta línea de aquí sería la lámina basal. Ah, bueno, que aquí lo estoy señalando. Abajo del epitelio vamos a tener otro tejido, pero si se pueden fijar, ya las células están espaciadas. Aquí está una, acá está otra y está separada, ¿no? Y en cambio el epitelio, todas pegaditas. ¿Alguna duda, algún comentario hasta ahorita? Ahora que estoy tomando clases y ando escribiendo así rápido, los compadezco. Las rayitas que son, ¿qué rayitas? Estas de aquí, colágeno. O sea, simulan colágeno. Así que les voy a- si, si ocupan más tiempo, ya saben que ustedes me pueden decir, si ocupan más tiempo para escribir, me pueden decir. Bueno, dice, la matriz extracelular es escasa y se ubica por debajo de las células epiteliales. Aquí en los dibujos se ve al cieno porque pues es un dibujo y pues lo tienes que marcar. Pero en el laboratorio, en las imágenes, la lámina basal se la tienen que imaginar porque es escasa, o sea, casi no se ve. De repente sí se ve, muy de repente, pero no siempre. Entonces, si en el laboratorio les piden que dibujen epitelio y ustedes no ven la lámina basal, ustedes dibújenla. O aunque sea, digan aquí va, porque no la van a ver, se la tienen que imaginar. Acuérdense que la clase pasada, antes del examen, yo les dije, tiene que haber imaginación aquí. En esta imagen se ve la lámina basal, pero es una imagen extraordinaria, o sea, así no se ve. Esta es una tráquea. Y aquí estamos viendo características, ¿no? Esta parte de aquí sería el lumen o la luz, ¿no? Y vemos células epiteliales todas pegaditas entre ellas. Aquí ya ustedes tienen que empezárselas a imaginar como células individuales, que están separadas entre ellas. O sea, de que, bueno, quiero agarrar el color negro. De que aquí está más o menos una, aquí va otra, algo así. Aquí va otra, ¿no? Ahí, pero pues están como entre moviéndose. Y esas son las planas, ¿no? Pues yo no las veo planas, yo las veo alargadas. Estas serían cilíndricas. Bueno, estos de aquí estamos viendo una característica, ¿no? Que son como pelitos, que son, les decimos cilios. Pero lo que se quiere resaltar en esta imagen es la membrana basal, que es una barrera, como un piso. En esta imagen está muy llamativa o muy evidente.
está gruesa, pero generalmente no se ve así, ¿no? Entonces, esta imagen se las puse precisamente porque se ve la membrana basal. ¿Dudas, comentarios con esto? ¿Levantó la mano, Caro? Después de la lámina, ¿qué hay? Ok. Tenemos el epitelio, tenemos la lámina basal y casi siempre después del epitelio, que es todo esto de aquí, sería tejido conjuntivo, que es la siguiente unidad. Em, y eso es casi casi de regla para que ahí lo anoten. Casi siempre, o bueno, no casi siempre, siempre vamos a tener este orden. Epitelio, su lámina basal y debajo tejido conectivo. Y ya después, dependiendo del órgano, pues podemos encontrar otras estructuras, pero generalmente va a ser músculo. Ok, ¿Dudas? gracias. No, de nada. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, bueno, entonces ya vimos que los epitelios hay una diversidad, ¿no? De epitelios. Y yo les comentaba que esta diversidad se debe a que aquí sale la función del órgano en específico. Y tiene nombre, cada epitelio tiene nombre. Y para nombrarlo, acuérdense que va a tener nombre y apellido. El nombre va a ser la forma y el apellido el número de capas. Entonces, para nombrar siempre el epitelio tenemos que nombrar forma y número de capas. Tenemos aquí tres formas que lo están viendo en la parte de la izquierda. Estos son dibujos, ¿no? Acuérdense. Tenemos a células que son más largas, perdón, que son más anchas que largas. O sea, tienen muy poca altura, pero son muy anchas. Y decimos que son planas. Estas de aquí son planas. Entonces, la definición de células planas son células más anchas que largas. O sea, sí, un taponcito de alberca, como dicen. Camila, Profe, o sea, entonces el epitelio, el nombre y el apellido, pero el nombre dijo que qué era, la el forma número. Ah, la forma. Ok, y el apellido del número. ok, gracias. O bueno, aquí no importa, o sea, puedes nombrar primero el número y luego la forma. De hecho, por ejemplo, en este ejemplo que les estoy enfocando aquí, que estamos viendo, aquí nos marca la lámina basal y pues nomás vemos una célula y aquí está la luz. Entonces, aquí nomás vemos número de capas, una sola capa. Entonces, dentro del número de capas tenemos que son simples. Simple es igual a una capa. Y como son células planas de una sola capa, le decimos epitelio simple plano. Pero lo puedes decir plano simple, o sea, pero pues suena más bonito simple plano. O sea, aquí digo yo, al menos yo no te pusiera mal si me pones plano simple. A lo mejor ya habrá maestros que sí te digan, no, así no es simple plano. Pero bueno, lo que sí tienen que nombrar es forma y número de capas y como suene más bonito si quieres. Pero sí me explico por qué esto que estoy encerrando aquí en este cuadrado negro, por qué lo menciona como un epitelio simple plano. Simple refiriéndose a que es una capa de células. Y plano porque se trata de células planas, células que son más anchas que altas. ¿Sí, Camila? Ay, perdón, profe. Este, entonces la forma es plana y simple es el, el apellido. Sí, el número de Ok. capas. Sí. Em, bueno, entonces
retomando un poquito, voy a terminar de explicar las formas y luego le continúo con el número de capas, ¿no? Tenemos tres tipos de formas: planas, cúbicas y cilíndricas. Las planas pues son planas, pero la definición es más anchas que altas, alargadas. Las cúbicas, son más redonditas en realidad, no son cubos. Pero la definición es igual de anchas, igual de altas. O sea, no hay como una dimensión que resalte más. Y las cilíndricas son células más altas que anchas, lo contrario al simple. Y pues se ven alargaditas. Esas son las tres formas: planas, cúbicas y cilíndricas. En cuanto al número de capas, tenemos igual tres tipos de números de capas. Simple, que equivale a una sola capa, y por capa me estoy refiriendo de cuántas células encontramos de la lámina basal al lumen. De la lámina basal al lumen, una capa. De la lámina basal al lumen, una capa, ¿no? Entonces todas estas son simples, de la lámina basal al lumen. ¿Al- ¿Alguna duda o comentario referente a esto? Bueno, cuando es más de una capa, le decimos estratificado. De la lámina basal al lumen, aquí ya vemos una, dos, y ya si quieres párale de contar, o sea, no ocupas saber más cuántas capas, ya es estratificado. Entonces, a veces dicen bi-estratificado, bi refiriéndose a dos, y ya, pues, ya hablas de dos capas, o bicapa, o tri-estratificado, ¿no? O sea, si puedes como hacer referencia, ¿no?, al número de capas, pero no es tan necesario, no para el nivel que estamos manejando ahorita, el nivel de descripción que estamos manejando. Más porque en el caso de nosotros, el tener que ser muy específicos nos dificulta porque hablamos de muchas especies, entonces lo mantenemos lo más simple. Bueno, yo les comentaba que para nombrar a los epitelios tenemos que nombrar forma y número de capas. Entonces, aquí en este dibujo, por ejemplo, estamos viendo dos formas. Unas que son cúbicas, que son las que están pegadas a la membrana basal, y unas que son como más aplanadas, entran en el concepto de aplanado. ¿Cómo se nombra esta? Se nombra siempre por la capa más apical. Es decir, aunque aquí vea células cilíndricas o cúbicas, yo voy a nombrar a mi epitelio por la capa más apical. Entonces, en este dibujo veo células que entran en la capa más apical, que entran en el concepto de plano, entonces sería plano estratificado o estratificado plano, pero nombrar forma y número de capas. Y esto que se les quede grabado porque me pasaba mucho que mientras revisaba exámenes o en el laboratorio, siempre me lo mencionaban simple estratificado. O es simple o es estratificado. O tiene una capa o tiene varias, ¿no? Como que se confunden, no sé si se les confunde de que simple plano o, o que no. Entonces tengan en cuenta, se nombra forma y número de capas. O es simple plano o plano estratificado. No sé si ya los confundí más. ¿Pero dudas con eso? Ok, entonces por su forma tenemos tres: sí, plano, cúbico y cilíndrico. Por su número de capa tenemos también tres: simple, una sola capa; estratificado, bueno, estratificado, varios números de capas; y pseudoestratificado, que este es una trampa. Pseudoestratificado hace referencia a que pseudo significa falso, falso estratificado, haciendo referencia a que es una sola capa, pero que parecen varias capas. Y le voy a dar tantito son para
hacer énfasis en esto. Aquí todas las células están tocando la lámina basal, o sea, excepto esta, pero imagínenselo tridimensionalmente. O sea, tridimensionalmente esta está, en la imaginación esta sí está tocando acá, ¿no? Y esta es una imagen con microscopio óptico, que es el que utilizamos en el laboratorio, donde se ve cómo es un pseudoestratificado, que justamente en esta imagen sí se alcanza a apreciar un poquito las formas de las células, que son como alargadas y están tocando todas el citoplasma. O sea, con mucha imaginación. Aquí, miren, aquí no se ve la membrana basal como tal, esta es otra célula, pero aquí se la tienen que imaginar. Bueno, y aquí están los cilios, que es una característica de este tipo de células. Pero bueno, lo que pasa con el pseudoestratificado, y vámonos a esta vista general, es que si se fijan en las capas simples normales, los núcleos se ponen como en el mismo nivel. Y en el pseudoestratificado, los núcleos se ponen como en diferentes niveles. Por eso hace referencia que parecen todo un engaño el pseudoestratificado. Sí. Y de repente, bueno, a mí de repente sí se me iba el rollo de que pensaba que era un estratificado y en realidad eres un pseudoestratificado. En la imagen anterior, en este aquí también es un pseudoestratificado. Fíjense cómo todas las células están tocando la lámina basal, pero los núcleos están como puestos en diferentes partes y parece que como si hubiera diferentes niveles. ¿Dudas? Pseudoestratificado. Ok. Entonces, voy a repasar esta parte, que esto sí esta es la base del curso casi casi, porque se va a estar nombrando mucho el tipo de epitelio. Entonces, según la forma lo podemos clasificar en tres: planas, cúbicas o cilíndricas. Y según el número de capas también la podemos clasificar en tres: simples, estratificados o pseudoestratificado. Simple, una capa; estratificado, más de una capa; y pseudoestratificado, una capa que parecen varias. Falso estratificado. ¿Dudas, comentarios con esto? Avanzamos entonces. Ok, las funciones son muy variadas, ¿no? Depende más que nada del órgano. El tipo de epitelio nos va a dar una pista, pero pues, una pista, ¿no? Va a variar mucho las funciones de los epitelios. Podemos hablar de protección. Por ejemplo, la piel es un órgano epitelial porque es de superficie, ¿no? Entonces, en la piel vamos a tener un estratificado, o sea, muchas capas de células. Aquí está la imagen, ¿no? Pues sirve de protección. Aparte de que cuando hablamos de epitelio siempre estamos hablando de algo que recubre, entonces pues siempre funciona como protección. En el caso de la piel, pues es como una de las funciones más importantes de la piel. Luego dice transporte transcelular de moléculas de bajo peso molecular. Y aquí tenemos el ejemplo del intestino. Las células del intestino están especializadas pues para absorber nutrientes, que el lípido, que la proteína, que el carbohidrato. em, Transporta células desde el lumen del intestino hacia los vasos sanguíneos. Y ya el vaso sanguíneo pues ya lo reparte el cuerpo. Lo manda al hígado, que se metabolice, etcétera. Que ahí entra un poquito también en absorción. O sea, transporte transcelular de que, bueno, esta hace un poquito de referencia a que hay comunicación también entre las células. Aquí yo me equivoqué. Comunicación entre las células. Em, Llámese mensajeros químicos, péptidos o proteínas como tal, etcétera. Hablaríamos más de bajo peso molecular. Y esta es una función más que nada inmunológica. Pero pues quédense que se pasan cosas. O iones, también pueden pasarse iones. En absorción, ahora sí, principalmente hablamos del tubo digestivo, pues que absorben nutrientes del lumen del intestino. Secreción de sustancias.
Aquí él lo está especificando con hormonas, pero secreción de sustancias. Acuérdense que una clasificación del epitelio es que forman glándulas. Entonces, cuando hablamos de secreción, ya sea de hormonas o de sustancias en general. Que esta diapositiva ya siento que está viejita porque siento que tengo que hacer varias modificaciones. Bueno, otra sería permeabilidad selectiva. Vamos un poquito más a, aquí sería en el riñón. El riñón, digamos que selecciona qué moléculas van a entrar, qué moléculas van a salir. Una permeabilidad selectiva igual por ejemplo, aquí estamos viendo difusión de gases. En el caso del pulmón, las células epiteliales del pulmón son muy delgaditas, son planas, para que precisamente el oxígeno pueda entrar y salir, pueda haber un intercambio de gases. Entonces hay una permeabilidad selectiva. En el caso del riñón es muchísimo más selectivo porque el riñón tiene que como, como organizar qué tantas moléculas van a entrar y salir para que haya cierta presión en la sangre, cierto nivel de solutos. ¿Cómo se puede diferenciar? ¿Qué cosa? Ya entendí. No había visto los mensajes. ¿Cómo se pueden diferenciar qué cosa? Bueno, otra sería la detección de sensaciones. Generalmente los epitelios de órganos sensitivos como la lengua, como pues la piel, los ojos, etcétera, son epitelios muy especializados que tienen una conexión directa con el sistema nervioso, a través de terminaciones nerviosas. Entonces, mandan la información, aquí sería a través, uy, están como conectadas estas. Transporte transcelular con detección de sensaciones. El epitelio detecta la sensación y manda moléculas de bajo peso molecular para mandar como la señal. Entonces, en funciones, yo sé que les puse estas, pero son muy variadas, ¿no? O sea, es como para darles un ejemplo de que la función del órgano está principalmente dada por su epitelio. Entonces vamos a tener muchas funciones. Me refería a estratificado y pseudoestratificado, pero ya después, profe. Ah, bueno. No, de una vez, porque si la duda la tienes tú, a lo mejor alguien más. Pero antes de resolver la duda de Camila, ¿alguna duda con las funciones? Que otra vez, estas funciones de aquí no son todas las funciones, es como un ejemplo de las funciones. Ok, referente a la duda de Camila, que pregunta cómo diferenciar eh, simple, estratificado y pseudoestratificado, nos basamos mucho en los núcleos. Fíjense, aquí este es un simple también. Esta sería la base y esta sería la luz, ¿no? Entonces, de la base a la luz, una capa. Y fíjense cómo los núcleos son redonditos. Aquí estamos viendo pues un conducto, ¿no? Por eso lo vemos redondito. Igual, este de aquí es una capa, este de aquí es otra capa. Simple. Este de aquí son varias capas, pero fijémonos en los núcleos. Todos se acomodan como al mismo nivel. O sea, la capa 1 la puedes identificar muy bien porque están pues, todos ordenados, igual a capa 2. Aunque aquí es un dibujo, ¿no? Pero sirve de guía. Si vemos un pseudo estratificado, vemos que los núcleos están posicionados como en diferentes niveles. Y tú puedes ver de una célula que está tocando la lámina basal, pero con su núcleo como muy arriba, fíjate como en este de aquí. Entonces, y este también, o sea, puedes detectar que es una célula que nace desde la base, pero su núcleo está arriba. Aquí está otro núcleo, esta célula es más joven, por eso está como más chiquita y más oscura. Pero aquí te guías más que nada por la posición de los núcleos. Si tú alcanzas a ver como una división de la célula aquí así, y ves varias células con núcleos en otra como posición, ya puedes decir, ah, aquí hay otro nivel, aquí hay otra capa.
¿Sí me explico, Camila? O en general. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, em, no sé si dejar la clase hasta aquí o ver estas. A ver, dejen ver. Mm, mm, mm. Sí, yo creo que vamos a dejar la clase hasta aquí. La siguiente clase me enfoco a profundizar en cada uno de los tipos de epitelio. Fíjense cómo aquí lo estoy nombrando con nombre y apellido, número de capas y forma, simple plano, y se ven así. Esta es una vista de un tejido epitelial simple plano, que básicamente pues se ve como una línea, y el núcleo todo aplastadito. El núcleo siempre nos va a funcionar como guía. El citoplasma casi no se tiñe. Entonces el núcleo siempre lo vamos a ver de un color morado azulado, azul marino, morado, no sé. Y el citoplasma generalmente tiene tonos más rosados o transparentes. Entonces aquí no se alcanza a ver, pero se lo tienen que imaginar. Y esa frase la voy a estar repitiendo todo el semestre. No se alcanza a ver, pero se lo tienen que imaginar. Entonces, imagínense cómo batallé yo con histología, que ni colores veo. Pero sí, miren, ahí estoy delimitando como la capa. Esta de aquí que se salió de la capa es del tejido conectivo, o sea, no es epitelio. Y lo de adentro, esto que ven rojo, son eritrocitos, es decir, este es un vaso sanguíneo. Pero bueno, voy a profundizar en cada epitelio, en los principales epitelios, en la siguiente clase. Hasta ahorita pues lo dejamos en introducción. Y de tarea, busquen qué epitelio tiene su órgano. Nomás nombre y apellido. Si es cilíndrico, si es simple, si es estratificado. ¿Cómo? O sea, no es tarea de verdad, pues. Pero yo les invito a que sean curiosos y que si me tocó la nariz, si me tocó la tráquea, si me tocó el estómago, decir, pues, qué epitelio tiene, qué forma tiene, qué número de capas tiene. Y la siguiente clase, si te tocó epitelio cúbico, pues tener idea, ¿no? Y a írtelo imaginando. Y bueno, pues es todo por la clase de ahora.